No viajes solo. Era una noche oscura y tormentosa cuando Lucas decidió tomar un desvío por la vieja carretera. El camino conocido entre los lugareños como la carretera fantasma tenía una reputación sombría. Las leyendas locales hablaban de una serie de extraños sucesos que habían tenido lugar allí a lo largo de los años. Desapariciones inexplicables, accidentes fatales y avistamientos de figuras espectrales. Pero Lucas no creía en esas historias. Para él solo eran cuentos de viejas, historias para asustar a los niños. Lucas había estado conduciendo durante horas, intentando llegar a casa después de un largo día de trabajo en una ciudad a varias horas de distancia. El clima no había ayudado, la lluvia caía en cortinas espesas que dificultaba la visibilidad, y el cansancio comenzaba a pesarle en los párpados. Así que, cuando vio el cartel de la carretera, decidió que un atajo sería lo mejor. Según su GPS, este desvío le ahorraría casi una hora de viaje. La carretera, apenas un sendero de 2 carriles, serpenteaba entre colinas cubiertas de árboles retorcidos. Los faros de su coche iluminaban poco más que la carretera mojada y algunos troncos negros de árboles que parecían inclinarse hacia él, como si quisieran alcanzarlo. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, y el sonido constante del limpiaparabrisas y el rugido del motor eran los únicos ruidos que rompían el silencio ominoso de la noche. A medida que avanzaba, Lucas sintió un escalofrío en la espalda. Había algo en esa carretera que no estaba bien. No podía precisar qué era, pero el aire se sentía pesado, como si estuviera cargado de una energía extraña. Los árboles parecían moverse, sus sombras danzando al ritmo de los faros del coche, pero cuando miraba directamente, todo volvía a estar inmóvil. Intentó sacudir la sensación de incomodidad, diciéndose que solo estaba cansado, que su mente le jugaba malas pasadas. Después de un rato, Lucas notó algo aún más inquietante. La carretera parecía alargarse indefinidamente. Había recorrido más de lo que el GPS había indicado, pero no había señales de ningún desvío o salida. Tampoco había visto ningún otro coche desde que tomó el desvío, y el aislamiento comenzaba a pesarle. Parecía que estaba solo en un mundo donde la carretera se extendía eternamente, rodeada por la oscuridad de la noche y la lluvia interminable. De repente el coche comenzó a fallar. El motor emitió un ruido sordo y las luces empezaron a parpadear. Lucas sintió un nudo en el estómago mientras intentaba mantener la calma. Pisó el acelerador, pero el coche solo respondió con más ruidos extraños antes de apagarse por completo. Quedó varado en medio de la carretera, con la única compañía de la tormenta y las sombras. Lucas intentó arrancar el coche varias veces, pero no hubo suerte. Maldijo entre dientes y sacó su teléfono para llamar a una grúa, pero no tenía señal. Miró a su alrededor esperando ver alguna luz o señal de vida, pero todo estaba sumido en la oscuridad. Solo los árboles, la carretera y él. Pensó en quedarse dentro del coche y esperar a que pasara la tormenta, pero algo en el ambiente lo inquietaba. Sentía como si estuviera siendo observado. Finalmente decidió salir del coche. Se cubrió con su chaqueta para protegerse de la lluvia y comenzó a caminar por la carretera, esperando encontrar alguna casa, una gasolinera, algo. No podía haber conducido tan lejos sin pasar por algún lugar habitado, ¿verdad? Con cada paso que daba, el silencio se volvía más opresivo. La lluvia amortiguaba sus pisadas y el único sonido era el de las gotas golpeando el asfalto. Después de lo que parecieron horas, divisó una luz a lo lejos. Su corazón se aceleró. Tal vez era una casa o algún tipo de refugio. Caminó más rápido, casi corriendo hacia la luz, pero a medida que se acercaba, su esperanza se desvaneció. La luz provenía de una pequeña cabaña junto a la carretera, vieja y desgastada por el tiempo.
La pintura se había despegado y las ventanas estaban rotas. Parecía abandonada, pero la luz en su interior parpadeaba débilmente, como si una vela estuviera encendida. Lucas sintió una mezcla de alivio y temor. ¿Quién encendería una vela en una cabaña abandonada en medio de la nada? Se acercó con cautela, llamando a la puerta. No hubo respuesta. La tormenta arreciaba y la idea de quedarse afuera, expuesto a los elementos y a esa sensación creciente de ser observado, empujó la puerta y entró. El interior de la cabaña era tan lúgubre como el exterior. Había polvo por todas partes y el mobiliario estaba cubierto con sábanas blancas amarillentas. La vela parpadeante estaba en el centro de la habitación, colocada sobre una mesa redonda. Lucas se acercó, notando que la llama apenas iluminaba la estancia, lanzando sombras que se retorcían en las paredes. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en el aire. Esa misma sensación de ser observado, ahora más intensa. Giró sobre sus talones, dispuesto a salir corriendo, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se cerró de golpe tras él. El viento aulló a través de las rendijas y la vela se apagó sumiéndolo en la oscuridad total. Lucas intentó abrir la puerta, pero no se movía. Estaba atrapado. Su respiración se aceleró y el pánico comenzó a apoderarse de él. Tanteó en la oscuridad buscando algo con lo que defenderse, cuando sintió una presencia a su lado. El aire se volvió helado y su piel se erizó. No estaba solo. Escuchó un susurro apenas audible, como el sonido del viento, pero proveniente justo a su lado. Giró la cabeza lentamente, temiendo lo que podría ver, pero la oscuridad era impenetrable. Entonces, de repente, la vela volvió a encenderse por sí sola, y Lucas se encontró cara a cara con un ser que no era de este mundo. Era una figura alta y delgada, vestida con ropas raídas que parecían de otra época. Su rostro estaba cubierto por un velo oscuro, pero sus ojos brillaban con un odio intenso, casi inhumano. Lucas retrocedió, tropezando con una silla y cayendo al suelo. La figura se acercó lentamente, sus pies apenas tocando el suelo, flotando en la penumbra. ¿Quién eres?, logró preguntar Lucas, su voz temblando de miedo. La figura no respondió, pero el susurro se hizo más fuerte, llenando la cabaña con un sonido casi ensordecedor. Lucas se cubrió los oídos, tratando de bloquear el ruido, pero este resonaba dentro de su cabeza, como si intentara arrancarle la cordura. Intentó arrastrarse hacia la puerta, pero cada vez que se movía, la figura estaba más cerca. Entonces todo se detuvo, el susurro cesó, la figura se desvaneció y la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Lucas no perdió tiempo, se levantó de un salto y salió corriendo de la cabaña. Sin mirar atrás, la tormenta había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes oscuras. Corrió por la carretera, sin saber hacia dónde, solo quería alejarse de ese lugar. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más. Cuando finalmente se detuvo, se dio cuenta que había llegado de vuelta al coche. Estaba exactamente donde lo había dejado, pero algo era diferente. El coche estaba encendido, las luces brillando como si nunca se hubiera apagado. Sin pensarlo dos veces, se subió al coche, puso la marcha y aceleró sin mirar atrás. Mientras conducía, notó algo extraño en el retrovisor. El paisaje no cambiaba, los mismos árboles, la misma carretera. Era como si estuviera atrapado en un bucle. Aceleró más, pero la carretera seguía extendiéndose sin fin, como si nunca fuera a salir de allí. El pánico comenzó a apoderarse de él de nuevo. Intentó girar el volante,
Salir de la carretera, pero no importaba lo que hiciera, siempre terminaba en el mismo lugar. La sensación de ser observado volvió, más fuerte que nunca. Miró por el espejo retrovisor y por un instante vio algo que lo hizo gritar de horror. Allí, en el asiento trasero, estaba la figura más cerca que nunca, con sus ojos llenos de odio clavados en él. Lucas perdió el control del coche. El vehículo se salió de la carretera, rodando por una pendiente antes de estrellarse contra un árbol. El impacto fue brutal. Lucas sintió un dolor agudo en su cabeza antes de que todo se volviera negro. Cuando recuperó la conciencia, estaba de nuevo en la carretera, en su coche, pero esta vez no estaba solo. La figura estaba sentada a su lado, en el asiento del copiloto, mirándolo fijamente. Su voz resonó en su mente. Un susurro gélido lo llenó de terror. Nunca saldrás de aquí, dijo la figura. Esta carretera es tu destino. Lucas gritó, pero nadie lo escuchó. La carretera se extendía delante de él, interminable, y supo en ese momento que estaba condenado a conducir por ella para siempre, atrapado en un bucle de terror, sin escapatoria. La carretera fantasma había reclamado otra víctima y Lucas se convirtió en una más de las almas perdidas que vagan por ella, sin esperanza por toda la eternidad.